y'all doing this morning? ¿Cómo están esta mañana? Raise your hand if you stayed up until midnight last night. Levante su mano si se quedaron hasta las 12 de la madrugada, Till 1 o'clock. hasta la 1 de la madrugada, Till 2 o'clock. hasta las 2. I can't even see from here because the lights are so bright, but I am imagining people have their hands up. No 3 puedo ver, o'clock? no puedo ver por las luces, pero me imagino I que están see levantando one. las manos. Veo uno. Okay. Thank you for being here. Gracias por estar acá. It is my deepest honor and privilege to join you all this morning. Es mi profundo honor el poder estar con ustedes esta mañana. Thank you, James, for the opportunity to come share this morning. Gracias, James, por la oportunidad de poder compartir esta mañana. And I want to begin by sharing a little bit about my story and my background. Quiero comenzar compartiendo un poco de mi historia, de mi trasfondo. So, back in 2010, I started college, went to a place called St. Mary's University in San Antonio, Texas. En el 2010 comencé en la universidad en San Antonio, Texas. And in around 2012, I began to have somewhat of an existential crisis. Como en el 2012 empecé a tener una crisis existencial. I started asking myself, Empecé a preguntarme, what am I? ¿quién soy? So one Sunday at church, Es un domingo en la iglesia. I'm a PK, by the way. Soy hijo de pastor, por So I cierto. walk into my dad's office. Entro a la oficina de mi papá. And as he was finalizing his Sunday school sermon for that, or the lesson for that morning, Entonces él terminaba la lección de esa mañana. I walk up to him and I'm like, Dad, what am I? Llego de él y le digo, papá, ¿qué soy? And he looks up from his desk Y él me mira a mí de su escritorio. and he asks me, what do you mean? Me pregunta, ¿qué quieres decir con eso? And I responded, I don't think I'm Latino. Yo respondí, yo no creo que soy latino. I'm an American. Soy americano. I was born in America, Nací en América, therefore I'm American. por lo cual soy americano. You were born in Puerto Rico, Tú naciste en Puerto Rico. so you're Latino. Tú eres latino. You might be Latino, Eres americano o latino, but I'm not. pero yo no. And as I began to continue to pontificate on this newfound wisdom to him, Y mientras yo le explicaba esta sabiduría que apenas había encontrado a él, I saw my dad just put his head down y vi que mi papá solo inclinó el rostro and he began to shake it. y empezó a mover su cabeza. And then he looked up at me Y después me miró a los ojos and he said, Danny, y me dijo, Dani, you have no idea how stupid you sound right now. no sabes qué ridículo te escuchas ahorita mismo. And he was right. Y estaba en lo correcto. At the time, I was indeed very ignorant to the reality of who or what I was. Es cierto, en ese momento estaba tan ignorante de quién yo era. I was having this existential identity crisis. Tenía esa crisis de identidad. You see, it's peculiar. I grew up in San Antonio for a lot of my life. Pues crecí en San Antonio por mucho tiempo de mi vida And because of that, everything around me was culturally Latino y por esa razón todo lo que me rodeaba era culturalmente latino, or Mexican American. o por lo menos México-americano. From the street names, Desde los nombres de la calle, such as Bandera and Culebra, que era bandera o culebra, to the restaurants, hasta los restaurantes, Taqueria Jalisco number 53. que era el restaurante Jalisco número 53. Don't go to number 12, that's not a good one. No vaya al 12, no es tan bueno. To breakfast tacos. Hasta los breakfast tacos. I had this every morning. This was my regular diet. Tenía esto todas las mañanas, era mi dieta regular. I missed that so much in Boston. Extraño tanto eso en Boston. But because everything around me was culturally Latino, Pero como todo lo que me rodeaba era culturalmente latino, it was something that I took for granted. era algo que no apreciaba. And it was not until I moved to Boston, Massachusetts in 2014 So, en el 2014 me mudé para Boston, Massachusetts, and attended a predominantly white seminary y fui a un seminario que era predominantemente blanco, where I learned just how Latino I really was. donde me di cuenta que tan latino realmente era. I took a class at Harvard Divinity on human migration in the Mexico-US borderlands Tuve una clase en el seminario acerca de la migración latina and began to learn and listen to the stories of people coming to the US-Mexico border from across the world y empecé a aprender acerca de las historias de la gente que venía a la frontera de México and the circumstances that they left behind. y las circunstancias las cuales dejaron atrás. And it was then that I realized Y fue entonces que me di cuenta that their story que su historia was my story. era mi historia. You see, my grandparents immigrated to the United States in the 1970s En los 1970 mis abuelos emigraron a Estados Unidos. when my mom was only 5 years old. Mi madre apenas tenía 5 años. And during this time I was taking this class, I began to ask her questions Y mientras el tiempo que tomé la clase empecé a hacerle preguntas. of what do you remember from that time? ¿Qué te recuerdas de ese tiempo? And I began to grow in this desire to learn more from my grandparents. Y empecé a desarrollar un deseo de aprender más de mis abuelos. However, there's a problem. Pero hay un problema. I never had much of a relationship with my grandparents when I was young.
Nunca tuve una relación con mis abuelos cuando era pequeño because of a language barrier por la barrera del lenguaje that existed. que existía. You see, they only spoke Spanish, Ellos solo hablaban español and I only spoke y English. yo solo hablaba inglés. So our relationship at times is not as deep as it could have been. So, nuestra relación era tan profunda como pudiera haber sido. So in that time, I made a decision. So, entonces hice una decisión. Yo reclamé mi español. I reclaim my Spanish Y yo reclamé mi herencia latina and I reclaim my Latino heritage para que yo pudiera tener una relación So con that- mi abuela y mi abuela. so that I can have a relationship with my grandpa and grandma. And this led me to another question Y esto me llevó a otra pregunta. of what does the Bible have to say about immigrants and immigration? ¿Y qué tiene que decir la Biblia acerca de los inmigrantes y la inmigración? And when I came close to the scriptures, Y cuando me acerqué a la escritura, I came to learn me pude dar cuenta that the Bible story was my story. que la historia bíblica era mi historia. You see, the Bible is full of stories of immigrants. La Biblia está llena de historias de inmigrantes. People migrating from their homes to go to a new place. Gente migrando de sus casas a nuevos lugares. From Abraham leaving his home in search of the promised land, Desde Abraham irse de su casa a la tierra prometida. who lied, saying that his wife Sarai was his sister in order to cross a border. Que mintió diciendo que su hermana Saraí era su hermana, su esposa Sarai era su hermana para cruzar la frontera. To Sarai, whose body was put on the line. A Saraí que su cuerpo fue expuesto. To Israel, who wandered in the wilderness as refugees for 40 years. A Israel que anduvo en el desierto como refugiados por 40 40 years. años. 40 años. They were displaced. Estaban fuera de lugar. To Moses himself, Hasta Moisés también. whose mother placed him in a basket Que su madre lo puso en una canasta to cross a river para cruzar un río. as an unaccompanied minor. Como un menor que no lo acompañaba nadie. To Daniel, Hasta Daniel, who fought to preserve his culture under Babylonian rule. que luchó para poder preservar su cultura bajo los babilónicos. Let me tell you, the food that he chose to eat was not a diet plan. ¿Ves? La comida que él decidió comer no era un plan de dieta. It was an act of resistance, Era un acto de resistencia. and it was a survival Era para sobrevivir in the land of the colonizer. en la tierra del colonizador. It was not a diet plan. No era un plan de dieta. Oh, how they have watered down our faith. O cómo han achicoplado nuestra fe. To Jesus, Hasta Jesús, who as a baby que como un bebé would flee from an unjust political policy huyó de un sistema político que no era justo. that would slaughter the most vulnerable in his society Iba a matar a los más vulnerables en su sociedad at the hands of an oppressive tyrant. en las manos de un tirano opresor. The Bible stories are our stories. Las historias bíblicas son nuestras historias. But all too often, what we believe about immigration is dictated by politicians and pundits and anyone except the immigrant experience themselves. Pero muchas veces lo que creemos de la migración está expuesto a nosotros por los políticos o las personas que nos rodean, excepto los migrantes. Christians today are more likely to be influenced by what the media or a politician has to say about immigrants Los cristianos hoy en día están más influenciados por lo que dice un político o los medios sociales rather than the teachings of the scriptures themselves, en lugar de las escrituras mismas, the foundations of their Christian faith. los fundamentos de sus creencias cristianas. So this morning, Esta mañana I'd like to present a new vision to you, quisiera presentarles una nueva visión a ustedes. not one that is grounded in politics No una que está fundamentada en la política or secular society, o lo secular, but in a theology of human migration pero la teología de la migración humana that is grounded in scripture. que está fundamentada en la escritura. From a half Mexican, Desde un mitad mexicano, half Puerto Rican, mitad puertorriqueño, second generation segunda generación Latino. latino. So I want to invite everybody to stand up real quick. Solo pedir a todos que se pongan de pie, por favor. I want you to go like this. Quiero que le haga así, Buckle your seatbelts póngase el cinturón, because we're about to go fast. porque vamos a ir bien rápido. And I want you to go like this. Y quiero que le haga así, Put on your floaties póngase sus salvavidas, because it's about to get deep. porque vamos a profundizar. You can sit down. Puede tomar su asiento. I love that. Me encanta eso. 4 movements that I want you to keep in mind. Say this with me. Creation, Cuatro movimientos que quiero que tengan en mente. Diga creación, creation, fall, caída, redemption, redención restoration. y restauración. Creation, Creación, fall,
caída, redemption, redención restoration. y restauración. This is the grand narrative of Scripture. Ese es el narrativo grande de la This escritura. is the story of the gospel in which we understand. Esta es la historia del evangelio que entendemos. And this morning, what I will be doing for you Y esta mañana lo que haré para ustedes is tracing the theme of migration es ver el tema de la migración through this grand narrative of Scripture. a través del narrativo de la And when escritura. we do so, Y cuando hagamos eso, we will come to discover that God redeems all things, vamos a descubrir que Dios redime todas las cosas, including our stories incluyendo nuestras historias as immigrants within our world today. como inmigrantes en el mundo hoy. So, from the top, Desde el principio, the creation of the world, la creación del mundo. we see that the first call to migration, the call to migration is the first command that is given from God. Vemos que el primer llamado de Dios es un llamado a migrar. In Genesis 1:28, En Génesis 1:28 it says, "Be fruitful and multiply, dice, sean fructíferos y multiplíquese, and fill the earth and subdue it, llenen la tierra y suséntala. and rule over the fish of the sea, Dominen a los peces del mar, over the birds of the sky, a las aves de los cielos and over every little creeping thing that moves on the earth." y a todos los animales que se arrastran por el suelo. We see that the first mention of human movement is found in this passage. Vemos que la primera mención del movimiento humano se encuentra en este pasaje. In the call to fill the earth, Y el llamado de llenar la tierra, what must one do? que debe ser uno, You have to move. tiene que moverse. You can't fill the earth by staying in one's place. No puedes llenar el mundo y quedarte en el mismo lugar. We see in this passage there is a chain of Hebrew imperatives Vemos en este pasaje un imperativos hebreos to be fruitful, de ser fructífero, to multiply, de multiplicarse, to fill the earth, de llenar la tierra and to subdue. y de subyugar. It reveals the importance of movement as significant to the purpose and mission of God. Revela el movimiento como significativo al mandato de The Dios, purpose and mission of God for humanity. el propósito de Dios para la humanidad. We see that the call to migrate is the first command from God to humanity. Vemos que el llamado a migrar es el primer mandamiento de parte de Dios a la humanidad. And in order to understand Genesis 28, Y para entender Génesis 28, we must also understand the verse that comes before it. tenemos que entender los versos que vienen antes. Genesis 1:27. Génesis 1:27. God created man in his own image. Dios creó al hombre en su imagen, In the image of God, he created him. en la imagen de Dios lo creó. Male and female, he created them. Varón y hembra los creó. We see here that the call to migration is an intrinsic attribute of what it means to be made in the image of God. Vemos que el llamado a la migración es un atributo intrínseco del llamado de Dios, The imago Dei. el imago Dei. Now, there are many different understandings of what it means to be made in the image of God. Hay muchos entendimientos acerca de qué es llamado ser a la imagen de Dios. The first one is an inherent understanding. La primera es un entendimiento inherente, That is because it is measured by our will, by our intellect, by our emotions and our spirits. es medido por la voluntad, intelecto, emociones y el espíritu. Because we have these things, theologians have said that we are made in the image of God. Porque tenemos esas cosas, los teólogos dicen que fuimos hechos a la imagen de Dios. There's another understanding of the image of God Hay otro entendimiento de la imagen de Dios that is more relational. que es más relacional. And what that view says is that humanity, because humanity sinned, Lo que dice es que porque la humanidad pecó, their imago Dei, in a sense, still exists within them, but is tarnished, is fallen. pero que la imagen de Dios existe en ellos, pero un poquito distorsionada, caída. And when Christ comes, he is the one who restores, he's the one who lives the perfect life and restores the image of God. Y cuando Jesús viene, Él vive la vida perfecta y restaura la imagen de Dios en nosotros. And it is because of that that we as Christians talk about being more like Christ, Por eso los cristianos hablamos y decimos que hay que ser más como Cristo, be closer to that image in which he has created for us. para poder acercarnos a la imagen que Él ha creado para nosotros. And then there's a third understanding of the image of God, Hay un tercer entendimiento de la imagen de Dios, and this is where we find ourselves in this passage. y aquí es donde nos encontramos en este pasaje. And it is functional understanding of the image of God. Es el entendimiento funcional de la imagen de Dios. So because God has the capacity to rule, Porque Dios tiene la capacidad de gobernar, he has made us rulers. nos ha hecho gobernantes. Of course, at a finite sense, not in the same way as God is ruler, but we have that capacity. Ahora, claro, en un sentido finito, porque Él es infinito y de una manera u otra lo hacemos así. Because God created the whole world, Porque Dios creó todo el mundo, he gives us the capacity to create as well. nos da la capacidad nosotros de crear también.
Because God is a God who moves and moves freely. Y porque Dios es un Dios que se mueve y se mueve libremente, So God gives us the capacity to move across this earth. Dios nos da a nosotros la capacidad para movernos a lo largo de este mundo. You see, when a baby is born, their hands, their arms, and their feet are set in motion. Cuando los bebés nacen, sus manos, brazos y pies se ponen en movimiento. When they become toddlers, they begin to crawl, A medida que crecen en la infancia, and then they begin to walk, gatean, caminan and then they start to run. y finalmente corren. When that toddler experiences its first sensation of pain or danger, Cuando el niño pequeño experimenta su primera sensación de peligro o dolor, such as possibly placing their hand on a hot stove, tal vez colocar su mano sobre una estufa caliente, their first instinctual response is to move away from that feeling which is causing them pain, su respuesta instintiva es moverse de lo que les causa dolor, because that is their intrinsic right. porque es su derecho intrínseco. You see, the freedom to move is one of the most basic faculties of what it means to be human. La libertad del movimiento es una de las facultades más básicas de ser un humano. And the call to migration is an intrinsic part of what it means to be made in the image of God. Y el llamado a la migración es un atributo intrínseco del Imago Dei. And there's one final point in this period of creation. Hay un punto final en este punto de la creación. We've talked about Genesis 1:28 Hablamos de Génesis 1:28 and talked about Genesis 1:27. y hablamos de Génesis 1:27, However, there's actually a small portion there that I did not read before, right at the beginning of Genesis 1:28. pero hay una parte aquí que no leí antes de llegar al 28, Génesis 1:28. That I think is indispensable for understanding God's posture to migrants and refugees within our world. Que creo que es indispensable que veamos cuando hablamos de los migrantes y la postura de Dios hacia ellos. Genesis 1:28 begins by saying, Génesis 1:21 comienza diciendo, God blessed them Dios los bendijo and said to them. y les dijo a ellos. God's original intention La intención original de Dios for migration para la migración was to be a blessing. es que ella fuera una bendición. Migration was something that was pure and undefiled in God's original purposes and plans. La migración era algo que era puro y limpio en el plan diseñado por Dios. It was not something that was fallen or broken or people leaving out of distress. No era algo que era de lo caído o negativo porque salían por todo lo que estaba pasando negativamente. It was something that was good. Era algo que era bueno. The language of blessing tells us that the call to migration was God's original intention for migration was to be a blessing. El lenguaje de la bendición es lo que nos deja saber que el plan de Dios para la migración era de bendición, For it would result in the spreading of the glory of God que resultaría en la expansión de la gloria de Dios across all the earth. a través de todo el mundo. This was the mission of humanity, Esta era la misión de la to humanidad, spread the glory of God across the earth. de expandir la gloria de Dios por todo el mundo. And the act of migration as a blessing is also found in Genesis 12. Y también la bendición de la migración se encuentra en Génesis 12. And God says to Abram, "Go from your country and from your relatives and from your father's house to a land in which I will show you, and I will make you into a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and in you all the families of the earth will be blessed." Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. God's mission of redemption is revealed through the means of human movement. El plan de Dios es revelado a través de la migración o movimiento humano. However, we see as the biblical narrative continues, Pero mientras continúa el narrativo bíblico, the reader of Genesis discovers that the disobedience of Adam and Eve el lector de Génesis se da cuenta que la desobediencia de Adán y Eva results in the entrance of sin resulta en la entrada del pecado and disrupts this call to migration. y arruina este llamado a la migración. So say again, creation, Diga conmigo, creación, now fall. ahora caída. We're moving to the period of the fall. Vamos a llegar al periodo de la caída. And in the period of the fall, we see that God's call to migration moves from being a blessing to being a curse. Y vemos que en el llamado de Dios a la migración pasa de ser una bendición a una maldición. We see as a result of Adam and Eve's sin, Vemos como resultado del pecado de Adán y Eva
In Genesis 3:17 it says, "Cursed is the ground because of you. En Génesis 37 dice, maldita es la tierra a causa de ti. In toil you will eat of it all the days of your life." Y con el sudor de tu frente comerás de su fruto todos los días de tu vida. So here we see something interesting. Y aquí vemos algo interesante. Oftentimes when we talk about sin as Christians, A veces cuando hablamos del pecado como cristianos, we talk about sin at an individual level. hablamos del pecado al nivel de individual. And we understand to not sin as to pursue some type of moral purity or to not harm one's neighbor. Y vemos el no pecar como el buscar la pureza personal o no lastimar a nadie más. And while this is what sin is, Y aunque esto es lo que el pecado es, there's also a social understanding of sin. también hay un entendimiento social del pecado. And what that says is that the entrance of sin into this world does not only have individual consequences, Y eso nos deja saber que las consecuencias del pecado no solo son individuales, but it has social consequences as well. pero también hay consecuencias sociales. The theological phrasing of "cursed is the ground because of you" La frase teológica de que el suelo es maldito por ti boasts within itself a host of social consequences that we have seen throughout human history. habla de unas consecuencias vastas alrededor de la historia humana. From agricultural crises, Desde las crisis agriculturales, of migration due to drought, famine, pestilence, and poverty, la migración, que la gente se va a causa de la falta de comida o de la pestilencia, to larger ecological disasters, a desastres ecológicos mucho más grandes, such as floods, como las lluvias fuertes, earthquakes, los temblores and wildfires, y los fuegos violentos. as we are all too familiar with these days. Y todos somos muy familiares con estas cosas. All of this is a social consequence Todo esto es una consecuencia social of the fall. de la caída. And in the stubbornness of the ground to produce its fruit, Y en el piso no crear su fruto o dar su fruto, humanity becomes tied to it, la humanidad se amarra a él, limiting their ability to move limitando su habilidad de moverse and to move freely y moverse libremente across the earth. alrededor de la tierra. The biblical narrative continues in Genesis 2. Pero el narrativo continúa en Génesis 2. It says, "Therefore the Lord God sent him out of the Garden of Eden Por lo cual Dios lo sacó del jardín del Edén to cultivate the ground from which he was taken. para cultivar la tierra en la cual fue creado. So he drove the man out, So sacó al hombre and at the east of the Garden of Eden y al este del jardín del Edén he stationed the cherubim puso a un querubín and the flaming sword, con una espada encendida which turned in every direction to guard the way to the tree of life." que se volteaba a cada lado guardando el camino hacia el árbol de la vida. You see that as a result of sin, ¿Ves como resultado de pecado? Adam and Eve are no longer permitted to dwell in their land of origin. Adán y Eva ya no pueden vivir en su lugar de origen. In other words, Adam and Eve's sin leads to their deportation En otras palabras, el pecado de Adán y Eva los lleva a su deportación from the Garden of Eden. del jardín del Edén. The only thing is that this word deportation is not strong enough in the Hebrew language. Lo único que en el lenguaje hebreo esta palabra deportación no es tan fuerte. Rather, it means they were expelled. Es como que los sacaron, They experienced an expulsion los expulsaron, to which they could never be able to return. a lo cual nunca podían regresar. And here we find the first instance of human displacement Y aquí encontramos el primer caso de alguien ser movido o removido within the biblical narrative. en el narrativo bíblico. The stationing of the cherubim with the flaming sword at the entrance of the garden El poner un querubín a la entrada del jardín del Edén represents the first barrier or border wall recorded within human history. representa la primera barrera o frontera en la historia humana. Granted, there were probably natural borders such as rivers, mountains, and things like that. Y consta que habían tal vez ríos y montañas y cosas que dividían también. But it is here we find that for the first time, Pero es aquí donde vemos por primera vez borders are perceived as a means of prohibition, que las fronteras son vistas como la manera de prohibir algo, as a means of protection from something. como una protección de algo. Adam and Eve's sin distorts God's command to migrate from a blessing to being something that is cursed. So, el pecado de Adán y Eva llevan el llamado de Dios a la migración de una bendición a una maldición. And we see this curse of migration within our world today. Y vemos esta maldición de la migración en nuestra cultura hoy. Genesis 4:12 says, "When you work the ground, it will no longer yield its crops for you, En Génesis 4 dice, cuando trabajes la tierra no te dará su fruto and you will be a restless wanderer
y estarás rodeando todo el mundo on the earth. en la tierra. One generation later, Una generación después from Adam and Eve de Adán y Eva, to Cain killing his brother Abel, a Caín matar a su hermano Abel, for migration being a blessing, de migración ser una bendición, being a restless wanderer, a ser un forastero, we see just how far humanity has fallen. vemos que tanto el mundo ha caído. We see that the image of God remains, Vemos que la imagen de Dios todavía está ahí, for we are all made in the image of God. pues todos hemos hecho esa imagen de Dios, However, it is tarnished, pero está distorsionada and the curse of sin has lasting effects on generations to come. y el efecto del pecado tiene efecto en generaciones futuras. And the call to movement remains. Y el llamado a movernos todavía está firme, However, sin compromises humanity's freedom to move. pero el pecado compromete la habilidad del hombre poder tener la libertad de moverse. And it is here that we learn a great truth, Y aquí aprendemos una gran verdad, that true freedom that does not only mean the freedom to move, que la verdadera libertad no es solamente la libertad de movernos, but also the freedom to stay. pero también la libertad de quedarnos. And if a person does not have the freedom to stay, Si la persona no tiene la libertad de quedarse, then they are not truly free. entonces realmente no son libres. There's a poem by a Somali poet named Warsan Shire. Hay un poema acerca de un hombre que se llama Warsan Shire. She was a refugee during the Syrian refugee crisis, and she wrote this poem called Home. Era una refugiada durante el episodio de los sirios, se llama Hogar. And I wanted to read a piece of it to you this morning. Quiero leerles un pedazo, una parte de ello. She says, "No one leaves home unless home is the mouth of a shark. Dice, nadie se va de la casa al menos que la casa sea la boca de un tiburón. You only run for the border and you see the whole city running as well. Dice, solamente corres hacia la frontera cuando ves toda la ciudad correr hacia la frontera también. Your neighbors running faster than you, Tus vecinos corren más rápido que tú. breath bloody in their throats. El sentimiento de sangre en sus bocas. The boy you went to school with, El muchacho con el que fuiste a la escuela, who kissed you dizzy behind the old tin factory, que te besó atrás de la factoría, is holding a gun bigger than his body. está sosteniendo una pistola más grande que su cuerpo. You only leave home when home won't let you stay. Solo te vas de tu casa cuando tu casa no te permite quedarte. You have to understand, no one puts their child in a boat unless the water is safer than the land. Tienes que entender que nadie pone a sus hijos en un barco al menos que el barco esté más salvo que la tierra. No one burns their palms Nadie quema sus manos under trains, debajo de trenes, beneath carriages. debajo de la carga. No one spends days and nights in the stomach of a truck, Nadie permanece días y noches en la panza de una troca reading on newspapers, comiendo los periódicos, unless the miles traveled mean something more than the journey. solamente si las millas que van a atravesar sea más grande que la jornada. Whether it be Ukraine and Russia, Sea Ucrania en Rusia, Israel, Palestine, Israel, Palestina, Venezuela, Colombia, Venezuela en Colombia, US, Mexico, Estados Unidos y México, you name it, whichever border where there is conflict, cualquier frontera donde haya conflicto, there will be people who are displaced in search of home. habrá gente que se va a mover a causa buscando esperanza. So the question then becomes, can God's original vision for the movement of people be restored? So, la pregunta es, ¿la visión original de Dios del movimiento de gente puede ser restaurada? How can we redeem this pre-fall view of migration? ¿Cómo podemos redimir esta vista, este punto de vista antes de la caída de migración? And I say to you this morning, Y yo les digo esta mañana, it is by looking to the Redeemer. es mirando al Redentor. It is by looking to the one who redeems all things. Es volteando a ver a aquel que redime todas las cosas. And it is here that we see within the unity of the Trinity of the Father, Son, and the Holy Spirit Y aquí en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, that they each play a unique and distinctive role in redeeming that call to migrate. que cada uno de ellos juega un papel intrínseco en la redención de la migración. So say with me, redemption. Diga conmigo, redención. Redemption on the cross. Redención en la cruz. We begin with God the Father, Comenzamos con Dios el Padre, with John 3:16, one that we heard yesterday. con Juan 3:16 que escuchamos ayer. Means much more than we originally think that it means. Significa mucho más de lo que originalmente pensábamos. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. It is in this verse that we find a story
Es en este verso que encontramos la historia. And in this story, it is a great cosmic migration Y en esta historia es una migración cósmica where the unmoved mover of the universe donde el inmovible movedor del universo willingly displaces himself voluntariamente se muda de su lugar so that his children para que sus hijos can be redeemed from their sin, puedan ser redimidos de sus pecados. leaving the glory of eternity Deja la gloria de la eternidad for us. por ti y por mí. The heart of the Father is revealed in the sending of his Son El corazón del Padre revelado a mandar a su Hijo to rescue humanity, his children, a rescatar a la humanidad, sus hijos, from their fallen condition and estrangement from God. de su condición de caídos y su alejamiento de Dios el Padre. As God the Father provides a pathway for his children Mientras Dios provee un camino para sus hijos, to be reunited with him in heaven, para que sean reunidos con Él en el cielo, we learn that family reunification nos damos cuenta que la unificación familiar is at the heart of the gospel. está al corazón del Evangelio. And it is a pathway that is found in the person of Jesus Christ. Y es el camino que es encontrado en la persona de Jesucristo. So we see the sending of the Father, Vemos el Padre envía, and then there is the incarnation of the Son, después está la encarnación del Hijo, God becoming flesh. Dios haciéndose carne. And in Matthew 25, Jesus tells us, Y Mateo 25, Dios nos dice, "For I was hungry and you gave me something to eat. yo tuve hambre y me diste de comer, I was thirsty and you gave me something to drink. tuve sed y me diste de tomar, I was a stranger and you invited me in." fui forastero y me invitaste. And in the words of Daniel Grudy, Y en las palabras de Daniel Grudy, the incarnation is the great migration of human history. la encarnación es la gran migración de la humanidad. God's movement and love towards humanity El amor de Dios hacia la humanidad makes possible humanity's movement to God. hace posible el movimiento de la humanidad hacia Dios. Because when Jesus came to rescue humanity from their sin Porque cuando Jesús vino a salvar a la humanidad de sus and pecados came this blessing of migration, y nos dio la bendición de la migración, he came as a migrant. vino como un migrante. As a child, Jesus experienced life as a refugee, as Mary and Joseph were forced to leave Bethlehem Como niño Jesús experimentó la vida de refugiado mientras sus padres tuvieron que salir de Belén to Egypt to protect Jesus from the danger of King Herod. y huyeron a Egipto para proteger a Jesús del odio del rey Herodes. As an itinerant preacher, Jesus preached that the Son of Man has no place to lay his head. Como predicador itinerante predicó que las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde vivir. As a prophet, Jesus knew that no prophet is welcome in his hometown. Como profeta, él dijo que ningún profeta es bienvenido en su propia tierra. And as a stranger, Y como extranjero, Jesus said, "I was a stranger, Jesús dijo, fui forastero and you invited me in. y me recibieron. And that which you did to the least of these brothers and sisters of mine, Y esto que hicieron a los menores hermanos míos, you did for me." lo hicieron por mí. The lived experience of Christ on earth proclaims that in redeeming humanity from sin, Christ became sin. Y la experiencia de Jesús en la humanidad nos demuestra que para poder redimir el pecado, Él se convirtió pecado. And in redeeming the call to migration, Y redimiendo el llamado a la migración, Christ became the immigrant. Jesús se convirtió en migrante. The sending of the Father, El Padre le envía, the incarnation of the Son, la encarnación del Hijo, and my favorite, y mi favorito, as a Pentecostal, como un pentecostal, the freedom of the Spirit. la libertad del Espíritu. Now, there's two verses that I want to draw to your attention. Ahora, quiero dos textos en los cuales quiero enfocarles. First is in Genesis chapter 1, verse 2. El primero se encuentra en Génesis 1:2, The second is in John 3:8. el segundo en Juan 2:3, Genesis 2:8, John 3:8. Juan Did- 2:8. Genesis 1:2 says that the Spirit of God moved upon the face of the waters. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. And John 3:8 says that the wind blows where it wishes. Y en Juan 1:8 dice que Dios se mueve donde Él quiere, el viento se mueve donde quiere. Hear its sound, but you do not know where it comes from or where it is going. Oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y para dónde va. So it is with everyone born of the Spirit. Así es con aquellos que nacen del Espíritu. We see that in Genesis 1:2, the Spirit of God is present at the birth of creation. Vemos en Génesis 1:2 que Dios está presente en el nacimiento de la creación. The Spirit is present at the birth of humanity. El Espíritu está presente en el nacimiento de la humanidad. And in John 3:8, the Spirit is once again present at the birth of new humanity.
Y en Juan 3:8 el Espíritu está presente otra vez en el nacimiento de la nueva humanidad. It is through the power of the Spirit that humanity is born again Es a través del poder del Espíritu que el ser humano nace otra vez and redeems their missional purpose and identity as God's royal representatives on this earth. y redime su propósito eterno como representantes de Dios aquí en la tierra. And it is those who are born again Y son aquellos que han nacido de nuevo, who live according to the leading of the Spirit, que viven de acuerdo a la guianza del Espíritu. where their mission and purpose is to spread the glory of God across the earth Porque su misión y propósito es el expandir la gloria de Dios alrededor del mundo and to spread the blessing of the good news of Jesus Christ y expandir las buenas nuevas de Jesucristo alrededor del mundo. as that blessing to all nations. Como esa bendición a todo el mundo. So the redemptive work of the Trinity So, el trabajo redentor de la Trinidad leads to the restoration of creation lleva a la restauración de la creación and the inauguration of the kingdom of God. y la inauguración del reino de Dios. Now say with me, restoration. Diga conmigo restauración. I have 2 minutes, so I'm going to push through this. Tengo 2 minutos, o voy a hacerlo rápido. We see that Jesus restores the blessing of migration at the ascension. Vemos que Jesús establece la bendición de la migración en la ascensión. In Matthew 18, verses 19 and 20. En Mateo 18, 19, 20. He says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit." Se vayan a discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. It is here that we see that after Jesus conquered sin and rose from the grave, Y es aquí donde vemos cuando Jesús se levanta de la muerte y conquista a la tumba, he gives his disciples one final command. les da a sus discípulos una ordenanza final. It is a command to go Les dice que vayan and make disciples of all nations. y hagan discípulos de todas las naciones. Jesus restores the divine imperative to move as a blessing to all nations. Jesús restaura el imperativo a nosotros de movernos hacia todas las naciones. It is the fulfillment of the promise of Abraham Es el cumplimiento de la promesa de Abraham. that through your seed all the nations of the earth will be blessed. A través de tu semilla todas las naciones del mundo serán bendecidas. And just as God, and just as the first command of God in the Old Testament, if we remember, is proclaimed as the call to migration, Igual como en el Antiguo Testamento el llamado es hacia la migración, ¿se acuerdan? to fill the earth, De llenar la tierra. so also the last command in the New Testament of the resurrected Christ También así el mandato final del Jesús resucitado en el Nuevo Testamento declares the restoration of that same call to move and migrate and spread the glory of God. declara el renovamiento de ese mismo mandato de mudarse, moverse y migrar alrededor del mundo. God restores the divine command to move and to bring glory to God as a blessing in the name of Jesus Christ. Dios restaura este mandato a mudarnos y expandir a la migración como una bendición. And finally, Y finalmente, when Christ calls you cuando Cristo te llama a ti to be his disciple, a ser su discípulo, he calls you to a life as a migrant. Él te llama a una vida de migrante. In Mark chapter 1, Jesus has when he meets his disciples Simon and Andrew. En Marcos capítulo 1, versículo 18, cuando Él habla con Simón y con Andrés, He tells them to follow me, Él le dice, síganme and I will make you fishers of men. y yo os haré pescadores de hombres. And when he makes that command to follow him, Y cuando Él hace el llamado a que lo sigan, he is calling his disciples to live a life that is displaced from the things of this world Él los llama a que tengan una vida que esté separada de las cosas de este mundo and to live towards a promised kingdom. y que vivan por un reino venidero. Because this world Porque este mundo is not our home. no es nuestro hogar, We're just passing through. solo estamos pasando acá. Our temporary citizenship is here, Nuestra ciudadanía temporal es aquí, but our permanent residence, pero nuestra residencia permanente, our permanent citizenship pero nuestra ciudadanía permanente is in heaven. es en el cielo. And we see that the final restoration of all creation is found in the promise of the coming kingdom of God in heaven. Y vemos que la promesa del reino venidero está encontrada en la venida de Cristo. But until then, Pero hasta entonces, God's people are to live as sojourners in this world los hijos de Dios han de vivir como forasteros en este mundo and to embark on a lifelong pilgrimage y embargar en un viaje de toda la vida and be a blessing to all the peoples on this earth y ser una bendición a toda la gente en esa tierra until we one day arrive to our eternal home. hasta que un día lleguemos a nuestra morada celestial. Now, what does this look like? Ahora, ¿cómo se ve esto? Now, I'll close with this story. Ahora voy a cerrar con esta historia. About 2 years ago, I had the opportunity to go to Spain.
Hace 2 años tuve la experiencia de poder ir a España, to a place called Santiago de Compostela. a un lugar llamado Santiago de Compostela. And I got to walk along a piece of this famous road named the Camino de Santiago. Pude caminar por este camino muy conocido llamado el Camino de Santiago. It is believed that this is the way in which the disciple James walked through to bring the gospel to Spain. Y se cree que aquí fue el camino que el discípulo Santiago tomó para poder llevar el evangelio a España. And it is a pilgrimage that Christians from across the world have taken for centuries. Es una jornada que los cristianos han tomado por muchos años. I remember walking down this camino. Y recuerdo poder caminar por this way. Anytime we would pass by people, Y cada vez que pasábamos a la gente, there is a really interesting cultural saying that they would say. hay un dicho cultural que muchos dicen allá. They would say, buen camino, Decían good way good way or good journey. o good journey, Buen camino. good journey. And that resonated with me Y eso hizo mella en mi corazón. because what it told me Porque eso me decía, is that I don't know who this person is. es que yo no sé quién esa persona es. But by saying buen camino to this person, But by saying good journey to those people, I am speaking a blessing upon their life. el hablar una bendición sobre sus vidas. I am saying, I do not know what will come your way. Digo, yo no sé qué es lo que vendrá en tu futuro, en tu camino. I don't know what life holds for you. Yo no sé lo que te espera en la vida. Tomorrow is something that is not promised. Mañana no es prometido a nadie. We can be here today, gone tomorrow. Puedes estar aquí hoy y mañana te vas. We don't know the difficulties that life will bring. No sabemos las dificultades que la vida te dará. The loss of a loved one, La pérdida de un ser querido, a family member, or a home. una casa, un ser querido. We don't know. No lo sabemos. But we can pray Pero podemos orar. and we can speak a blessing Podemos hablar una bendición sobre ti. that you may have a good journey in this life. Que puedas tener un buen camino en esta vida. And we as Christians know Y como cristianos sabemos that Jesus is the way, que Jesús es el camino. that Jesus is the truth, Que Jesús es la verdad and that Jesus is the life. y que Jesús es la vida. And we invite people onto that buen camino, Invitamos a la gente on that good way, good journey. so that whatever trials or tribulations or difficulties may come in life, Que cualquier dificultad o problemas o situación que vengan en la vida, we are walking with the one who is life. estamos caminando con aquel que es la vida. And that is my word to you this morning, Y esa es mi palabra para ustedes esta mañana. that you may have a buen camino. That you may have a good journey. And I would like to leave you with this question to reflect on for about a minute or so as we transition. Me encantaría dejarlos con esa pregunta para que puedan reflexionar por un minuto o dos. As we have traced this theme of human movement and migration and immigration in Scripture, Mientras vamos navegando y viendo esta jornada de migración en la Escritura, and as I shared with you how the Bible story spoke to my own story, y mientras les expliqué cómo la narrativa bíblica hablaba a mi historia, I'd like you to take a moment to think, quiero que tomes un tiempo para pensar, where is your story ¿dónde está tu historia in God's story? en la historia de Dios? Where is your story in God's story? ¿Dónde está tu historia en la historia de Dios? Because God is with you. Porque Dios está contigo. And if you haven't accepted Christ yet, Y si aún no has aceptado a Cristo, I promise you He's chasing you. te prometo, Él te está persiguiendo. The hound of heaven is on your trail. El cielo está detrás de tus caminos, pasos. Seek Him Búscalo with all your heart, con todo tu corazón and you will find Him. y lo encontrarás. Where is your story in God's story? ¿Dónde está tu historia en la historia de Dios? Buen camino. Good journey.